todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, como decía Matías, los jueves es día de columnistas, es día de hablar de artistas, y de artistas se trata la presencia de Graciela Bazán con Eugenia Cavalaro. Vamos a hablar un poco de arte, entonces le damos la conducción ¿A mí? ¿Me pasas la posta? Te paso la posta, dándote la bienvenida y la bienvenida también a Graciela. A Graciela, muchas gracias Graciela por estar con nosotros y bienvenida seas, como dice la canción. Bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecida y me gusta este espacio, es muy cálido. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de este segmento que tenemos los días jueves es hablar un poco con artistas pringlenses, con gente que está vinculada a todo lo que es la movida cultural que se está dando y que es muy interesante y que quizás hay mucha gente que todavía está con ganas de animarse y no ha pasado esa traba, ¿no?, entre comillas, sí. Que por ahí a uno le cuesta, uno piensa quizás que no es bueno o que le va a costar quizás expresarse artísticamente. Y bueno, te hemos invitado para que nos cuentes un poquito cuál es la actividad del taller Fader. Sí, cómo no. Sí, es un poco como vos decís, generalmente sucede con los adultos que por ahí no se animan o no se atreven o piensan que son muy grandes para empezar. Generalmente no sucede eso con las personas adultas. Uh-huh. Pero bueno, una vez que se animan, prueban, siempre les decimos que hay que intentarlo. Total, lo más malo que puede pasar, que las cosas no salgan o que no nos guste, y bueno, está todo bien. Siempre se puede volver a pintar de vuelta. Claro, sí, no hay ningún problema. Se puede incluso hasta borrar tapar con pintura, con blanco, un soporte, un bastidor, o sea, siempre se puede. Bueno, el taller tiene el taller Fader tiene una vida más o menos de 5 o 6 años que estamos trabajando. En realidad le pusimos el nombre Fader por el pintor. Eso te iba a preguntar, por el pintor, ¿no? Claro, por el pintor argentino. ¿Mendocino, si no me equivoco? Sí, mendocino, que vivió muchos años. En realidad él era francés, ajá, pero nacido, pero naturalizado en Argentina. Lo tomó como su nacionalidad a la Argentina y vivió muchos años en Mendoza, que hay un museo bellísimo, que fue la casa de sus suegros. Ajá. Y también vivió mucho en Córdoba, exacto, en el norte argentino. Exacto, sí. Ahora que estás haciendo pero referencia. Principalmente en Mendoza, donde tuve la posibilidad de ir hace unos años, y la guía nos explicó al grupo que estábamos que en realidad era la casa de los padres de su novia. Y bueno, se transformó en museo, pasaron los años, bueno, fueron falleciendo los familiares, se transformó en museo, lo donó, uh-huh, donó todo, en ese momento era toda una estancia muy grande, y se fraccionó la estancia y se parquizó y se transformó todo en museo, que no solamente es de pintura sino de esculturas también, por ahí no de él pero de artistas contemporáneos de él que uh-huh, facilitaban las obras y embellecían los jardines. Vos sabés que vos decías Francia, él nació en Burdeos exactamente.
Sí. y vino a los 4 años en Argentina. Sí. Y lo que vos hacías referencia de la familia de los suegros, Sí. gente de gran fortuna. De mucha fortuna. Estaban dedicados al negocio del gas y de las aguas. Imagínate, Sí. en esa época, ¿no? En aquellos Sí, años. sí, sí, Y un sí. dato curioso, yo lo conocí a Fader pintor, es decir, no a él, a sus pinturas, en una estancia de Pringles. Ajá. En la estancia María del Pilar. ¿Hay un original de Fader dando vueltas Sí, acá? Ay, Bueno, me bueno, muero. pará, Me estoy pará. desmayando. Yo lo conocí ahí, la estancia ahora Claro. cambió Tiene otros dueños. de titular, claro. Ah, claro. Esta estancia era, la estancia María del Pilar es muy sencillo. Cuando uno dobla para Dorrego, es decir, en Frapal, En el cruce, claro. ni bien pasa el ferrocarril, el viejo ferrocarril, Sí. que une Divisorio con Lartigó en ese caso, enseguida a la derecha está la estancia María del Pilar. El fundador de esa estancia fue don Carlos Tejerina. Después pasó a la familia Balán García. Ah, sí, claro. Bueno, en realidad García era el de la mosca, digamos, Sí, sí, porque eran unos muebleros muy importantes en Buenos Aires. Y Otto Gumersindo Balán, gran personaje. Sí, señor. ¿Lo conociste? Por supuesto, mis abuelos trabajaron en ese campo. Sí, un personaje realmente. Yo lo conocí y lo traté mucho. Fue el que manejó ese campo. Y allí había obras de Fader. No, Qué fantástico, bárbaro, Sí. fantástico. Yo no sé si las conservarán, porque eso era patrimonio de la familia, no Claro, sé. claro. Posteriormente, bueno, creo que Otto murió hace ya un tiempo y la mujer posteriormente. Estuvieron los hijos. Ellos tenían una hija, Paula, que era que estaba bastante inclinado también a lo artístico y demás. Pero bueno, seguramente se habrá llevado sus cuadros. Pero Seguramente. me acuerdo de algo que él era impresionista. Sí, eso Y- te iba a comentar. Y sí. la primera impresión de los cuadros es que son acuarelas. Si uno Qué los bueno. ve de lejos, ¿No, sí. ¿no te das impresión? Sí, Parece sí, un sí. acuarelista. Claro, Pero en realidad son porque trabaja con la Sí, mancha, con la exacto. sensación. colores muy suaves. A mí lo que me muy- Claro. impresiona justamente, bueno, de todos los impresionistas, pero de Fader en particular, es esa combinación de colores pastel, ¿no es Sí, cierto? todos Claro, tienen eso. claro, Y sobre todo eso que vos decías recién, la impronta Claro. del óleo sobre la tela y este empaste Claro. tan particular que hace que si uno lo ve de cerca, quizás se le confundan las Son formas. son manchas, sí, son Exactamente. manchas. Y vos te alejas un poco, uno se aleja y bueno, se ve el paisaje, la silueta, la figura. Bueno, algo parecido, Este, algo parecido pasa con Triano, ¿no? Vos ves Sí. las obras de Triano Sí, y en sí. realidad cuando te acercás casi microscópicamente, Sí. como vos decís, son Sí. manchas. Y bueno, esa es Y la de gran- Panelo también. Sí, sí, Panelo y bueno, tiene esa característica. Panelo es discípulo. Sí, 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 sí. Lo que siempre uno copia al maestro, ¿no? Es casi, Seguro. Claro, casi sí. inevitable. Y yo recuerdo que yo tuve algún acercamiento con don José Triano en sus últimos años, claro está. Y era un placer verlo pintar a Triano, porque uno decía, detrás de esa mancha saldrá algo. Sí, sí. Me parece mentira, ¿no? Parece mentira, Para el que sí. no es avesado, pareciera Claro. que... y justamente cuando te alejas, ahí Aparece. Aparece. la figura. Bueno, yo los dejo, hice este introito al solo efecto de contarles esta anécdota que Muy realmente buena, para que mí fue- suma sí, mucho No, la porque verdad yo lo que desconocía, sí. mira, sí, sí, suma sí. mucho para... habría que un día, yo lo conozco al actual, es Al actual dueño. No, el actual dueño es el de Conte Grande, el Ajá. de las especias. Ah, sí, Dudo que esté eso ahí. Claro. Pero conozco a la persona que está actualmente como administrador. Ajá. Claro. Y estuve con él hace un tiempo. Pasando para Dorrego, entré. Y no le pregunté, se me pasó. Claro. Este hombre, dicho sea de paso, don Carlos Tejerina, yo lo conocí mucho a su hijo, lamentablemente se suicidó, una persona excelente. Este hombre fue uno de los que dignificó el trabajo rural en Pringles. Es digno de verse. En aquellos tiempos, cuando, mirá dónde me voy yo, ¿no? Me fui del arte a No, otra, pero a está otra cosa bien. totalmente distinta. Yo digo que todo suma siempre. Seguro. Vos sabés Sí. que fue el primero en construir especialmente para sus empleados una cantidad de habitaciones en líneas con una galería y tenían cada una de ellas su calefacción con una enorme cocina a leña
por el sistema de presión. Claro. Llevaba el agua y circulaba a los alrededores. Los baños, bueno. Y tenía una exigencia especial. Él se iba a comer muchas veces, cuando estaba solo, a la noche con los peones. Y les exigía limpieza. Porque para eso estaba el baño. Está muy bien. Y les decía, sí, a calzón quitado. Yo no voy a venir a comer con la mugre de ustedes. Claro, eso está para que se bañen. Claro. Y bueno, y había logrado eso, junto con los caderosos, que también hay que rescatarlos. Fueron los que construyeron. No digo los únicos, por ahí estoy cometiendo una injusticia con algún otro, pero los casos más visibles de una especie de humanización, porque algún día tendríamos que hablar de eso, con algún historiador de Pringles, lo mal que se trataba en una época la gente de campo, ¿no? Eso yo que tengo algunos, pero no tantos años, es todo un tema. Lo viví muchas veces. Sí. Señoras, adelante con... Bueno, volviendo al arte, todo suma. Esto está muy bueno porque los aportes que hace Ricardo forman parte también del acervo cultural, ¿no? Claro, todo lo que es historia. Lo sumamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y como te decía, el nombre Fader le pusimos porque a Hilda Briolo y a mí especialmente nos gustaba mucho ese pintor argentino, con su manera impresionista de pintar, porque nos fascinaba el tema de la luz. Exacto. Cómo él iluminaba la sensación de calor, de verano, como el manejo de las sombras. Bueno, coincidimos en el gusto y por eso fue el nombre de Fader al taller. ¿Qué hace la gente en el taller? O sea, vamos a suponer lo siguiente. Yo me inscribo, primera clase, bueno, lienzo en blanco, sin ninguna técnica. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos, el taller está como dividido, digamos, ¿no es cierto? Hay varios niveles. Si una persona adulta, vamos a dar el ejemplo del adulto, entra sin tener conocimientos de pintura, empezamos con el ABC, como decimos nosotros. Primero se empieza con las nociones básicas del dibujo, cómo ubicarse sobre el plano espacial donde se trabaja. La perspectiva. Claro, eso se ve más tarde, la perspectiva, pero la ubicación en el plano, el tema de la línea de horizonte, bueno, un montón de temas técnicos así. Se empieza con lápiz y con elementos secos como crayones o lápices de colores y se hace una iniciación al dibujo. Y a los 2 o 3 meses, recién, si el alumno está interesado en incursionar en la pintura, se empieza con elementos húmedos como acuarela o acrílicos o tintas. Y después, la última etapa sería el óleo. ¿El óleo es el más complejo de todos? No sé si es el más... No sé si es el más complejo, porque, por ejemplo, en el taller tenemos varios alumnos que por ahí se sienten más cómodos con el acrílico, por la facilidad, rápido. Claro, por la inmediatez de la materia, que seca rápido y que uno de pronto puede resolver un cuadro en unos días, por decirte una cosa. Seguro. En cambio, el óleo de pronto tenés que respetar los tiempos de secado o de medio secado, pero tiene la virtud, el óleo, de que podés continuar el cuadro días y días modificando los colores, creando tus colores propios. Exacto. Entonces, además, a la tela o al soporte, a la madera, le da una, ¿cómo te puedo decir? Una sensación sensual, te podría decir, con la materia. Es el tema de la textura, claro, ¿no? Claro. Es esa posibilidad que da que después de seco el óleo uno puede pasar la mano. Claro. Incluso ahora que decís pasar la mano, usamos muchos empastes. Claro. A veces totalmente. con el óleo directamente, que sería lo ideal. Otras veces, como están tan caros los elementos de artística, nos arreglamos con otras alternativas. Hay otros aditivos, ¿no? Se puede claro, mezclar con arena, con exacto. enduido, ¿viste? Hay como algunos secretitos, así como para no gastar tanto óleo cuando uno quiere hacer empaste, por ejemplo. Exacto. Bueno, se empieza con el ABC y después uno va avanzando de acuerdo a la inquietud del alumno y de la capacidad. Los que ya están más avanzados, bueno, cuando empiezan el año, por ejemplo, los días martes, que lo denominamos taller libre, sí. La modalidad es de comenzar a las 14 horas hasta las 19. El alumno que quiere
puede estar de las 14 a las 19 o de las 13 a las de las 14 a las 15 o de las de 16 a las 17, sí, o sea, horarios. Esa franja horaria es el límite, pero es libre porque el alumno va cuando puede y las horas que quiere. Eso está muy bueno. Sí. Eso lo adoptamos ya el año pasado porque nos dimos cuenta que de pronto, cuando vos trabajas con muchos elementos como el óleo, hasta que desplegás todo tu arsenal Seguro. de cosas Sí. y te concentras y estás ya en tu Motivado obra motivado, no puede ser que a las 2 horas te llegó la hora y tenés que ir corriendo como la Cenicienta. Exacto. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo más relajado. Tienen la posibilidad, el que quiere estar las 5 horas, y bueno, y se trabaja así. El martes es la modalidad, como te comentaba, de taller libre. También están los nuevitos que hacen el ABC y nos vamos adaptando a los distintos niveles. Uh-huh. Generalmente los martes el alumno lleva que ya es avanzado, lleva una propuesta de trabajo o una inquietud, y nosotros, en base a lo que él nos comenta, vamos guiando la actividad, o le vamos dando digamos como una orientación, cómo debes seguir en el caso de que esté un poco perdido o no tenga bien en claro lo que quiere. ¿Cómo lograrlo? Claro, o qué quiere decir, porque no nos olvidemos que todo tiene un significado. Claro, no nos olvidemos que es un lenguaje. Exacto. La pintura, es una el dibujo, forma de expresión. Claro, justamente. El teatro, la literatura, es toda una forma de expresar lo que tenemos, lo que sentimos. Seguro. Entonces tenemos que, el objetivo del taller en realidad es que el alumno incorpore eso a su persona y trate de desligarse de por ahí imágenes que encontramos, de copiar en internet. Eso está, mira, creo que ahí diste en el clavo de lo que te quería consultar o preguntar, porque muchas veces los asistentes a este tipo de talleres, no digo en todos los casos, pero sí muchas veces, son copistas, claro. ¿no? Como que tratan de copiar el estilo de otro o justamente buscan que les salga lo más parecido posible a una imagen de internet o a un cuadro famoso y demás. En este caso en particular que vos estás planteando, creo que es sobre todo más rico cuando hay una búsqueda interior. Claro, exactamente. ¿Sí? Cuando te ponemos en juego esto que sentimos, ¿sí? Estados de ánimo, imágenes mentales también. Claro, y tratamos de volcarlo en el lienzo. Claro. Y ahí está la creación pura, ¿no? Claro, claro. Nosotros siempre le decimos a los alumnos que dicen, no soy creativo, no tengo creatividad. No, todos la tenemos, la creatividad. Lo que falta por ahí es estimular esa creatividad. Uh-huh. Cuando por ahí los alumnos vienen con un motivo, con una imagen, nosotros tratamos de disuadirlos de que esa imagen por ahí puede ser un punto de partida, pero no tiene que ser el motivo esencial del cuadro. Porque de pronto podemos sacar una fotografía que nos interesa, no sé, de un jardín, de una flor, de un paisaje. Sí, la ampliamos y la ponemos como cuadro. Claro, la ampliamos, nos fijamos, qué nos gustó, y a partir de esa sensación que nos motivó esa imagen, llevarlo a nuestra personalidad. Exacto. Porque de pronto no tiene por qué ser un árbol, la copa verde, el tronco marrón y el pastito verde más clarito. O sea, lo que tratamos de inculcar, sobre todo en el tema del color, del cromatismo, que eso es muy personal, es muy individual. Seguro. El color es el alma de la persona y es lo que quiere transmitir ese día, en ese momento y en ese lugar. Exacto. Porque también ocurre que no todos los días estamos de la misma manera. Ni hablar, o sea que eso se transmite, no solamente en el color, sino en la pincelada, tal cual, en la manera que uno descarga la pintura, tal cual, en la materia que le pone, o cómo esfuma la pintura, o
cómo el pincel incide sobre la tela. Puede acariciarla o puede ser un puede golpe. ser un golpe, exacto. Y eso se nota, se transmite en una obra. Y eso es muy importante también, o sea, no solamente al momento de pintar o de ponerse a, digamos, a dibujar, sino también al momento de ir como espectador a una muestra exposición, de arte. claro. Entonces, sí, ya sí. con estas herramientas uno ve las cosas diferentes. Sí, no solamente se centra en la figura del cuadro, sino también en interpretar este sentimiento o emoción que le dio origen, ¿no? Sí. Y también, como vos decís, interpretar y también no interpretar, porque lo bueno del espectador es que de pronto el espectador mire el cuadro y tenga sus propios sentimientos. Seguro. Si coincide con el artista, Tal cual. fantástico. Sí, pero sí, lo sí, bueno sí. es que un cuadro te transmita algo. Siempre tratamos de que los alumnos nos entiendan. Cuando ves un cuadro, tanto que te provoca emoción, un sentimiento, o percibís algo que te provoca alguna sensación reacción buena o mala, está bárbaro. Lo más triste es que pasa inadvertido. Exacto. O sea, si un cuadro no te gusta, te da rechazo, está bueno también, porque provocó algo en vos. Bueno, yo ahora que estás diciendo esto me acuerdo de un cuadro muy particular que seguramente la gente lo tiene en su cabeza, que es el grito de Munch, ¿no? Esa figura gritando que me imagino en la época en la que ese cuadro fue presentado. Si hoy causa en algunos cierta, no digo rechazo, pero sí impacto. Claro. Me imagino en aquella época, en ese entorno. En ese entorno, ¿no? Y justamente eso, es un cuadro hiper famoso por la reacción que provoca. Por la reacción que provoca, que está gritando el horror de la guerra, el horror de la situación de ese momento, y entonces te lo transmite. Es un testimonio. Es un testimonio de ese momento y de ese lugar. Y eso está bueno. Seguro. Por eso siempre decimos, no importa de pronto que lleven una imagen los alumnos, pero como punto de partida, nada más. Exacto. No queremos que copien, porque la finalidad del taller y el anhelo del taller es que cada uno empiece a crear sus propias obras, que es lo más gratificante en realidad, cuando uno ve que puede, y que puede lograr transmitir lo que tiene adentro. Es fantástico, porque a veces no nos sale decirlos con las palabras. Tal cual. Y uno o no nos sale o no queremos o nos inhibimos, pero uno en la actividad artística que le gusta transmite todo. Que te voy a decir a vos en la literatura. O sea, es fantástico que uno pueda transportarse. Tal cual, y animarse. Yo siempre digo lo mismo, en este espacio lo refrescamos todo el tiempo, ¿no? Esto de animarse, esto que me comentabas recién, a ¿no? cualquier edad. De la gente grande que por ahí tiene una inquietud y dice, no, pero yo ya estoy más para jubilarme que para ponerme a pintar o ser artista. O sea, pero hay que darse la oportunidad, hay que darse la oportunidad. Tal cual. Aparte, otra cosa que te quería comentar, que el taller en realidad no es taller de dibujo y pintura, es taller de arte, porque lo que nosotros en realidad siempre quisimos que se amiguen, que se unen, son otras modalidades artísticas. Discúlpame que te corte, pero volviendo a ese tema, la vez pasada hicieron una muestra que fue, yo digo, y sin temor a equivocarme, un antes y un después para las expresiones artísticas de Pringles, ¿no? El de las gomitas. Exactamente. Eso causó un impacto a nivel la verdad que fue un impacto visual increíble. ¿De quién fue esa idea? Mira, en realidad lo de los neumáticos fue de Hilda, porque nosotros tenemos el taller enfrente de la gomería Duau, de los galpones. Donde entran y salen los camiones con unas... ¿Allá en la fábrica? ¿O acá en el centro? No, en la fábrica. En calle 20. Con unos neumáticos enormes que usan en minas y qué sé yo, aparte de los tractores que son grandes, que ya los conocemos, pero unas dimensiones que nosotros decíamos, ¿para qué será esto? Hasta que, bueno, le preguntamos a Marcelo y es para las minas, que traen todo acá y, bueno, lo ¿Vos sabés que Duau salvó una etapa muy difícil de su economía con eso?
Ah, no lo sabía. Claro, porque esas cubiertas importadas cuestan fortunas. Fortunas. Por decirte $20.000 cada una. Sí, que son una vez sea cosa... 10.000 o 15.000. No, pero importa. sí que son muy fortuna. costosas. Sí. Y don Coco Duau, que vos no sé si lo conociste. Sí, que lo conocí. Claro, sí, Coco sí. fue un precursor. O Empezó sea, Marcelo es un industrial ayornado, joven. Sí, un empresario, pujante, pero el padre empezó emparchando gomas. Bueno, y un día Flitter, que era un viejo, una vieja empresa que se dedicaba al recapado, se fundió. Y Coco compró ¿cómo? Ellos lo llaman de una manera especial, bueno, no importa. Vamos a suponer moldes. Fue un visionario. Entonces le preguntaron, estuvo tirado en el fondo, ¿para qué? Y bueno, Coco no decía nada. Y un día se produce esta situación, y entonces esos moldes sirven para estas gomas, que como vos decís, estas cubiertas son enormes. Justamente son enormes porque su función es transitar por terrenos muy escabrosos, donde tienen que tener una base de sustentación muy grande. Muy grande, claro, sí. Así sí, que sí. te hago el aporte ese de las gomas. Y resultó que estábamos pintando las dos, en ese momento, la casualidad, con el caballete mirando hacia enfrente, a la visión que teníamos. Tiene un portón doble, todo vidriado, o sea que es la visual que teníamos, y después la otra visual es de su jardín. Y en un momento estábamos tomando mate, y en un momento se queda mirando así pensativa Hilda, y me dice, ¿te diste cuenta el tamaño de esas cubiertas, esos neumáticos? Sí, le digo yo, la verdad, impresiona, además como miedo pasar ahí al lado. Y seguí pintando, y ella seguía mirando, y me dice, ¿y qué a ver, yo te voy a decir algo. Me dice, si estoy loca, decímelo, no importa, me bajo a tierra. De las locuras. Claro. Seguro. Dice, ¿y si hacemos algo con esos neumáticos? Y la miré raro. Y le digo, ¿algo como qué? Y dice, ¿y si pintamos los centros y hacemos una muestra? Ah, me encanta. Y bueno, y ya me enganché. Seguro. Y como me dio una vuelta de manija, ya empecé yo también a delirar. Y bueno, y empezamos a hacer el proyecto con mucho tiempo de anticipación, porque tuvimos que pedir permiso, bueno, hablar con Marcelo, claro. todo un tema. ¿Se prendió enseguida Marcelo? Sí. Pero ni bien le dijimos. Aparte, estamos tan agradecidas porque no solamente que se prendió, sino que además de facilitarnos los neumáticos, él se encargó de transportarlos. El transporte, claro, tal cual. De ubicarlos, su personal de ubicarlos y después de llevarlos. O sea que... Toda la logística. Claro, se comprometió al máximo. También muy agradecidas con el municipio porque por medio de Lucila Burón en Espacios Verdes, ella también nos dio la posibilidad, porque como bien dijiste que son elementos muy caros, teníamos miedo, dijimos, nadie se va a llevar empujando la rueda. No, pero eso quédate tranquila, hace falta una grúa para claro, hacerlo. Pero de pronto los neumáticos más chicos, o por ahí teníamos miedo de que algún niño pase por ahí, o algún joven cuando sale del boliche y por hacer una broma termine accidentando a alguien. Yo pensé una cosa, y no le pregunté ese día porque había gente, si no había algún neumático de esos que no pudiera ser, porque eso se llama reconstrucción del neumático, que ya lo dieran de baja para dejarlo en forma permanente. Pues mira, hubiera sido una buena idea. Sí, las vi ocupadas. Sí, pero hubiera sido una buena alternativa. Y ustedes le pusieron en movimiento a eso, ¿no? Claro. Entonces, y ¿vos no coincidís conmigo, Eugenia? La muestra se llamaba Circulando. Bueno, justamente, a mí yo me paré más o menos una media horita a ver y a observar cómo circulaba la gente que se había trasladado de lo que es la clásica vuelta al perro a dar la vuelta al perro ahí. En la Plaza de las Banderas, claro. Exactamente. Y gente que quizás no había tenido posibilidad o nunca había ido a una muestra. Claro. Lo vio como esto de una invitación, digamos, ¿no? Sí. Y iban con el mate y se sentaban y comentaban las obras.
Y sobre todo también impactó mucho, además de estas intervenciones, recuerdo que había unos zapatos intervenidos. Sí. Era muy gracioso. Era muy bueno. Sí, era muy bueno porque nosotros durante el año también habíamos intervenido zapatos. Entonces dijimos, circulando, el pie que circula, que anda, el calzado que camina, la persona que deja huella. Exacto. O sea, todo tenía que ver con todo. El hilo conductor daba para muchas cosas. Daba para muchas cosas. Entonces, después que lo organizamos y le dimos forma con Hilda, le hicimos la propuesta a las alumnas, que era lo más difícil, porque nos miraron raro. Al principio nos miran raro, pero después se engancharon todas, gracias a Dios, y bueno, anduvo todo muy bien. Mira, te hago... Viste que de las locuras salen cosas, ¿no? Sí, señor. Sí. Se me ocurre una cosa mientras vos hablabas. Yo siempre que voy a la rotonda de la Virgen de la Carreta, pienso, qué lástima que acá no haya nada en el centro, ¿no? Una cosa que lo identifique. Qué lindo sería, yo sé que si lo pones a un nivel determinado por ahí lo destruyen, pero hacer alguna construcción, hay tantos hierros viejos y tantas cosas en Pringles. La Chacarita de Fiore, que vos la conocés bien. Yo la conozco. Y de paso despojamos el lugar. Le sacamos un poco de... y hacer con alguna cubierta, justamente, de las que no... Yo descarto que hay un momento que esa cubierta no debe poder reconstruirse. Entonces yo no sé si eso queda tirado en las empresas, pues esto todo en la cordillera, muy lejos y demás. Pero bueno, tirarle la idea a Marcelo, si no tiene algunas... y armar una construcción tipo la que hace el loco Regazzoni. ¿Viste la de Regazzoni de la Avenida Libertador? Sí. Sí. ¿Libertadores? Sí, Avenida Libertador. Sí. Yo me quedé loco con eso. Ya que lo nombrás a Regazzoni, en la entrada de General La Madrid hay una obra de Regazzoni. ¿Sí? En la entrada de General La Madrid. Bueno, ese es un loco chapita total, Sí. pero que es un creativo. Sí, total. Yo me quería morir cuando vi Total. lo que hace con las puertas de los autos, con las estructuras de los autos. Con los parabrisas rotos. Las esculturas que hace. Mezclar una cosa de la otra loca. De Marta Minujín. Claro, y armar una estructura grande, pero colocándole de alguna manera, buscar un balance estético, colocar esas gomas y darle por lo menos a Pringles una entidad en eso, ¿no? De paso, subliminalmente le va un aviso publicitario como diciendo, che, acá hay una empresa de Pringles que reconstruye. Muy importante, reconstruye. Pero te digo, Marcelo es muy astuto y bueno, un buen empresario y ¿No te parece una buena idea esa? Me parece excelente, porque pero esa rotonda tiene que tener algo. Habría que proponérselo, que diga, pero ojo que él las gomas que no sirven las recicla, y muy bien. Bueno, pero alguna se te romperá, Marcelo. Porque, por ejemplo, te cuento la anécdota. Él, como hace baldosones de césped sintético, nos ofreció los tipos de baldosones, mejor dicho, nos ofreció, se lo pedimos, en realidad, porque los vimos tan lindos ahí para tenerlos, se lo pedimos para los zapatos. Entonces, el apoyo de cada obra del zapato intervenido era un baldosón de distinto color de él. Mirá vos. Y nos pareció a mí me llamó la atención, digo, ¿qué será esto? Pero bueno. Sí, es un baldosón de césped sintético que nos venía bárbaro porque tenía que ver con el caucho, con circulando, con la cubierta, con todo eso, y justamente lo poníamos en la base del zapato intervenido. Claro. Era como que ponerle pensamos ponerle circulando, qué mejor que en una rotonda donde... Claro, sí. Encima tuvimos, gracias a Dios, la buena fortuna de que ese día, en ese momento, no lo habíamos planeado, pero ese día, en ese momento, había una actividad muy importante en la agrotécnica, o sea que por ahí el alumnado y la familia de la agrotécnica, que es tan grande, al salir de esa actividad tan linda, era como el paseo obligado. Sí, además también... Y eso no lo
Claro, no estaba previsto. No estaba Es verdad lo que decís, porque yo fui con mi familia de agrotécnica y después de ahí Claro, fue el programa fue de la tarde. redondito sin querer, es verdad, redondito. es verdad. Sí, además otra cosa, el tiempo se asoció, era un día... Sí, fantástico. Sí, vos sabés que Fantástico, me acuerdo. una de las cosas que por ahí nos trababa era el tema, y si yo, Claro, y si esto, y si lo otro, bueno, pero también si no te animás, o sea, hay que también ser un poco lanzado y ver la posibilidad de bueno, si está lloviendo será otro día, pero vamos a intentarlo. Contanos, Graciela, ya para ir cerrando, Sí. los días, los horarios. Sí, del taller. los días, como te contaba, son los martes, taller libre, los miércoles es taller recreativo, que bueno, esta semana seguramente vamos a tener una modificación que se va a incorporar el taller creativo, no es porque el martes no lo sea, pero el taller creativo lo vamos a incorporar a los martes, que es el alumno que decide incorporarse a esa modalidad, tiene que acatarse a las consignas que nosotros les damos. Bien, perfecto. Y después tenemos también un taller literario que lo da la docente Silvia Peredo, que es en realidad, yo le digo literario porque es lo que más me gusta a mí, pero es un taller de lenguajes diferentes. Bien. De lenguajes expresivos. Dentro de ello está, bueno, expresión corporal, algo de teatro y literatura, que es en este momento lo que más enganchadas estamos, e Hilda y yo somos alumnas de Silvia. Bien. Y los jueves tenemos a los chiquitos, que es de 5:30 de la tarde a 7 de la tarde. De 6 años hasta 12 años, bueno, dividimos en grupos, y la modalidad no es dibujo y pintura, sino también son lenguajes creativos, donde está bajo la dirección de Silvia Peredo, y no solamente se dibuja y se pinta, sino que a través de esos lenguajes creativos, por medio del títere, del dibujo, de la literatura, del teatro, de la expresión corporal, va surgiendo cosas, y a partir de ahí se pinta, pero como una actividad más, no es lo esencial del taller. Esa es la modificación que hicimos este año. Invitamos a los que se quieran sumar, sigue abierta la inscripción porque empezamos recién en abril, y bueno, que se animen, que experimenten, que bueno, que vean las posibilidades, que no pasa nada. Bien. Si a uno no le gusta o no le sale, si no le gusta, deja de ir y se terminó. Seguro. O sea que... No anda con el puntero pegándole. No, para nada, somos muy buenitas, tomamos mate, como ustedes. Muy bien. Para cerrar, voy a hacer una pregunta pragmática. Sí. Que surge de la inquisitoria periodística. ¿Cómo no? ¿Esto es un emprendimiento particular, privado de ustedes? Sí, privado de ¿Están nosotros. apoyados por alguien? No, es privado nuestro. Nosotros estuvimos con Hilda 13 años aproximadamente trabajando en el municipio, donde nos formamos prácticamente, y después de esos 13 años decidimos dar el pasito, soltar la manito y arriesgarnos a ver qué podía pasar. Fue un sueño que siempre tuvimos las dos, y bueno, con un poco de temor al principio, pero nos animamos a dar ese paso, y bueno, y es un emprendimiento totalmente individual, personal. Lo que le da más valor al proyecto. Seguro. Sí, igual tengo que rescatar que en la etapa que estuvimos en el municipio, en ese entonces se llamaba Taller Triano, fue una etapa muy rica para nosotros. En cuanto a formación, en todo sentido, en formación también, y además nosotras con Hilda nos fuimos queriendo ayornar con cosas diferentes, con estrategias, modalidades de pintura, y bueno, hemos hecho seminarios en La Plata, en Mar del Plata, ella con escultura. Otra cosa que me olvidé, ha habido distintas actividades. En una ocasión la tuvimos a la artista pringlense Dorotea Fock, como escultora, dándonos las bases, el inicio de la escultura con pequeños formatos. Hemos tenido también piano con Bárbara Germán, o sea, hemos tenido otras actividades artísticas, porque la idea del taller no es solamente dibujar y pintar, sino ir incorporando diversas actividades artísticas para darle un funcionamiento diferente al taller también, ¿no es cierto? Seguro.
No solo de pan vive el hombre. No, seguro, de arte también. Sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a Graciela por estos minutos, que la verdad que... Y yo a tu presencia aquí. Muchas gracias. Para hacer justicia. Y bueno, y yo en nombre de Hilda Briolo y de todas las alumnas y alumnos del taller FADER, agradezco la posibilidad de venir y charlar con ustedes y agradezco le agradezco también a Matías, mi vecino, que estoy chocha que haya puesto la radio tan cerquita de mi casa. Hablando en serio, es muy grato. Cuando Matías, recién lo comenté fuera de micrófono, cuando empezó con la música solamente y después fue incorporando cosas, es como que lo vengo siguiendo y me gusta, como les comenté anteriormente, que el público tenga otras alternativas. Tenga opciones, seguro. Sí, seguro. Eso está muy bueno. Y también eso anima a que los demás por ahí intenten subir el nivel también. Bueno, eso no lo podemos decir nosotros. Que lo digan ustedes, se acepta. Les agradecemos a las dos la presencia.